Bienvenidos al video respuesta del cuestionario de la 14ª clase de la cátedra Rossomando. El primer ejercicio nos dice: cuando se estudia una función debemos tener en cuenta sí o sí los siguientes aspectos. Acá se está refiriendo a los aspectos que tenemos que analizar, porque si bien todos los aspectos que están ahí se tienen en cuenta, sí o sí, para poder analizar lo que es crecimiento, decrecimiento máximos y mínimos de estudio de funciones, debemos tener en cuenta unos aspectos determinados. Primero, imagen, asíntotas verticales y puntos críticos. Puntualmente la imagen no hace falta dentro del análisis de funciones nuestro, así que la primera estaría descartada por ese aspecto. Segunda, dominio, asíntotas horizontales y puntos críticos. Las asíntotas horizontales no son necesarias para estudiar una función. Sí nos pueden dar información necesaria para poder graficar o para poder entender bien la función, pero en el estudio de funciones que nosotros hacemos no es lo necesario. Segunda, equivocada. Tercero, dominio, asíntotas verticales y rectas tangentes. Las rectas tangentes, si bien nos pueden dar lo que es armar una función a partir de ellas, no son estrictamente necesarias para poder calcular nada de una función. Sí necesitamos la pendiente de dicha recta, pero tener la recta en sí tampoco nos genera ninguna información muy importante. Así que la tercera tampoco. Quedándonos la cuarta, que dice dominio, asíntotas verticales y puntos críticos, que es en base a lo que nosotros hallamos haciendo el estudio de la función, como nosotros lo hacemos. Primero calculamos el dominio para ver si hay asíntotas verticales y luego calculamos puntos críticos usando las derivadas, para buscar máximos y mínimos. Bien, pasamos al siguiente. Para calcular los puntos críticos de una función debemos calcular. En esta tenemos que ver qué afirmación es la correcta, ¿no? Nuevamente. La primera, f' de x0 igual a 0. No. F' de x0 nos da la pendiente de la recta tangente. Y f' de x0 es un número, así que nos va a quedar un número igual a 0, lo cual sería absurdo en la mayoría de los casos, salvo que ese número sea 0. F de x0 en 0 igual a 0, tampoco. F de x0 es el punto de la función, es la imagen de un punto. Es un valor de i, es un número. Y nos va a quedar un número igual a 0, lo cual sería absurdo en la mayoría de los casos. Igualmente no nos indica los puntos críticos, como el anterior. F' de x igual a 0, sí. F' de x igual a 0, sí. ¿Por qué? Porque nos está diciendo la derivada de x igual a 0. O sea, nos está diciendo cuándo la derivada va a ser igual a 0. O sea, hallar los valores donde la pendiente es nula, y esos valores son donde están los puntos críticos. Y el cuarta, f de x igual a 0, no. F de x igual a 0 es hallar los ceros de una función, que acá nada tiene que ver con lo que se nos está pidiendo. Bien, ahí quedaría. Pasamos al siguiente. Para poder dar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función, debemos ubicar los puntos críticos y asíntotas, para luego evaluar f' en los valores de los intervalos formados. Bien, evaluar f' en los valores de los intervalos formados. En efecto, es la correcta. Nosotros, para analizar cuándo crece o cuándo decrece la función, lo que hacemos es armar un cuadro y dentro de este cuadro evaluar f' para un número que esté dentro de un intervalo. Y así ver si crece o si decrece. Entonces la primera sería la correcta. Evaluar f' en los valores de los puntos críticos, no. ¿Por qué? Porque los valores de los puntos críticos nos van a dar que f' vale 0. Sí, de ahí salieron directamente. Evaluar f en los valores de los intervalos formados, no. Porque simplemente obtendríamos valores de f.
nada que no sea interesante. O sea, no nos representa ninguna información nueva. Y el cuarto es, diría, evaluar f en los valores de los puntos críticos. Ahí dice f', pero es f. Y tampoco. ¿Por qué? Porque evaluar a f en los valores de los puntos críticos, lo único que nos da son los valores locales de los puntos críticos. O sea, yo sé que en una función tengo un valor crítico en n, entonces tengo que, si evalúo la función en f, voy a encontrar el valor m asociado a dicho valor. Pero nada nos va a decir sobre si la función sube o baja. Bien, entonces la correcta sería la 1. Dadas las siguientes configuraciones, se sabe que f sube y baja teniendo ese punto en n. O sea, llegando a su máximo justo en n. G baja y sube teniendo este punto justo en m. Y H la función sube y sube teniendo este punto de acá justo en O. Obviamente con n, m y o pertenecientes a reales, sabiendo que la flechita para arriba quiere decir que crece y la flechita abajo que decrece, podemos decir que podemos ver que hay un máximo en n, un mínimo en m y en o no hay nada, ni máximo ni mínimo. Porque claro, si este es máximo y este es mínimo, este no tiene ninguna de esas dos configuraciones. Entonces, podríamos decir que la respuesta correcta sería la 3. La 3 dice que f tiene un máximo en x igual n. G tiene un mínimo en x igual m y h no tiene máximo ni mínimo. Entonces la respuesta correcta sería la 3. Pasamos al siguiente. Acá se nos dan varios datos de una función y probablemente sea el más controversial de todos, pero tiene su lógica. De una función f se sabe que el dominio es reales menos 2. O sea, tenemos una función f y que además su dominio es para todos los valores reales menos el 2, siendo incluso asíntota vertical x igual 2. Se sabe que los puntos críticos son menos 2 y 2. Y además se nos da la tabla ya armada. Se nos dice que la función lo que hace es bajar hasta que llega a menos 2, después subir en 2 y después bajar. Recordemos un detalle muy importante antes de proseguir, que es que el 2 es asíntota vertical. Por lo tanto, este 2 no pertenece a la función. Entonces, ¿qué podríamos decir de la función? Que tiene un intervalo crecimiento de menos infinito a menos 2. Perdón, crecimiento de menos 2 a 2. Y decrecimiento de menos infinito a menos 2. Unión del 2 al más infinito. Además, cuenta con un máximo y un mínimo. Pero hay un problema. El mínimo sí está en x igual menos 2. Pero el máximo no existe. Porque el 2, si bien tiene la configuración para ser máximo, en realidad no la tiene porque no existe el 2 dentro del dominio. Y además el 2 es asíntota vertical. Entonces, gráficamente lo que ocurre acá es lo siguiente. La función baja y sube en menos 2. Y después en 2 lo que hace es subir en una asíntota vertical y bajar.
dejándonos este espacio vacío que es donde debería estar el máximo, el cual no existe. Entonces lo que nos queda ahora es ver las configuraciones que nos dicen. Intervalo crecimiento de menos 2 a 2, intervalo de crecimiento de menos 2 a máximo, mínimo. Bien, sería la 1 la correcta. Fíjense que la 2 lo que hace es cambiar de lugar los intervalos. Dice que crece en donde decrece. Eso estaría yendo en contra del enunciado mismo. La 3 lo que nos dice es que tiene máximo y mínimo, que es imposible. Y la 4 nos dice que tiene máximo menos 2, lo cual también es imposible, porque en menos 2 baja. Entonces, ese sería el resultado del ejercicio. Ahí terminarían los ejercicios de cuestionario. Y bueno, espero les haya servido y nos vemos en un próximo video.